Pues vamos a dar paso al siguiente ponente, que es José Antonio Ramos Rubio, y que nos va a hablar sobre las peñas sacras de Trujillo. Buenas tardes. Cuando venía subiendo hacia la Coria, me venía acordando de Paco Cillán, como bien ha dicho Javi, y de todos los amigos que se han ido quedando por el camino. Yo participo en los coloquios desde el año 1985. Ya ha pasado tiempo. Y me estoy acordando, como les decía anteriormente, de todas esas personas que han colaborado con nosotros. Yo estuve en la Junta Directiva también ese año, en 1985. Ya quedamos muy poquitas personas. Supervivientes aquí, Magdalena Galeana, José Luis Barrimoya y Manolo Rubio, si no me equivoco. Bueno, volviendo al presente, este año traigo un trabajo curioso, que son las peñas sacras de Trujillo, las que se encuentran en el Berrocal de Trujillo. Unas peñas sacras que por su morfología despertaron el interés de los hombres de la prehistoria. Son peñas sacras que tienen una periodización desde el Neolítico y las edades de los metales, el cobre, el bronce y el hierro. Vamos a comenzar primero con las peñas resbaladeras. Esta peña resbaladera, vamos a ver, esta se encuentra en la finca de los Arcabuces. Para los que son de Trujillo, los Arcabuces es una finca que se encuentra en la carretera de Badajoz, a unos 2 kilómetros más o menos de aquí de Trujillo, en el camino de la Fuente del Plato. Se llega hasta la Fuente del Plato y en un lateral, hacia la derecha, llegamos a un yacimiento arqueológico interesante donde se encuentran cazoletas, peñas con cazoletas, una inscripción romana también en un cancho, esta peña resbaladera curiosísima, y también el convento de los Arcabuces, un convento franciscano del siglo XVI. Esta otra peña es una peña que se encuentra en Huertas de Ánimas, que nos hemos resbalado muchísimas veces por ella, sobre todo Manolo Rubio, que tiene allí origen en Huertas de Ánimas. Está muy desgastada esta peña resbaladera. Y la última peña que presento hoy es esta que se encuentra en Huerta de la Magdalena. Las peñas resbaladeras de Trujillo son peñas que ofrecen una superficie lisa e inclinada, donde se observa la huella del desgaste por el roce producida al haberse resbalado por ella miles de veces personas, niños, mujeres y hombres. Se asocia este tipo de peñas con el embarazo. Como indicaría el dicho popular, nosotros hasta hace poquitos años considerábamos y decíamos que no estamos muy bien vistos que una persona que no se hubiera casado, hasta que vino la libertad, etcétera, etcétera, que se quedase embarazada. Y decíamos el dicho ese tan despectivo, esta chica ha pasado por la piedra. Bueno, pues ese dicho se conserva desde finales del siglo XIX y desde la primera mitad del siglo XX. Cuando una chica se resbalaba por la piedra, no se resbalaba por el culo, sino por la barriga, se consideraba que en 9 meses había tenido un niño. Y eso es un rito que se conserva desde la edad del hierro. Por eso casi todas estas peñas se conservan en Ruanes, en Botija, en Santa Cruz de la Sierra y aquí en Trujillo, en la zona del territorio Betón. También están muy relacionadas estas peñas con los días en los que vamos al campo. Federico Acedo, que fue un escritor de Trujillo desconocido, además de escribir un libro que publicó en 1920, tiene un manuscrito muy interesante que se conserva en la documentación de don Juan Tena en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús. Y él dice que los trujillanos iban en los días de los santos, a Salas Castañas, el día de los santos, y también el lunes de Pascua, cuando se celebra aquí el Chiviri en Trujillo. Nosotros generalmente el lunes de Pascua y anteriormente el domingo por la tarde íbamos al campo. Pues Federico Acedo dice que iban los trujillanos a la zona de la pradera de San Juan, el campo de San Juan, para los que no son de Trujillo, en la zona que se encuentra entre San Lázaro, la ermita San Lázaro y la ermita Santa Ana, y también en las cercanías de la Fuente del Plato, y que los trujillanos se resbalaban por estas peñas. Como hemos señalado, tenía la finalidad de favorecer la fecundidad, ya que antiguamente se deslizaban por ella las muchachas jóvenes para casarse en el plazo de 1 año o para tener descendencia. También en la zona esta que estamos comentando de los Arcabuces se encuentra este posible menhir, este que yo te decía, que se encuentra justo cerca de la resbaladera y muy cerca también del convento de los Arcabuces. En términos religiosos, los menhires se asocian con prácticas espirituales y ceremoniales de las comunidades neolíticas, aunque su propósito exacto sigue siendo un tema de debate entre los arqueólogos. Muchos investigadores creen que los menhires representaban símbolos de fuerzas divinas o de los antepasados,
actuando como un puente entre el mundo humano y el espiritual. Estos monumentos podrían haber sido erigidos en lugares sagrados para marcar eventos celestiales, como equinoccios o solsticios, lo que refleja una vinculación con la observación astronómica. Algunos estudiosos proponen que los menhires podían haber tenido un simbolismo relacionado con la fertilidad, dado su tamaño y forma fálica, como ocurre con este que tenemos aquí, lo cual nos llevaría a relacionarlo con la peña resbaladera que se encuentra a unos metros muy cercanos del menhir. Esta interpretación apoyaría la relación entre ciertos elementos de la naturaleza, como la tierra y la fertilidad, que muchas culturas prehistóricas adoraban. Muy interesante son las peñas bamboleantes u oscilantes. En 1920, José Ramón Mélida, para los historiadores fue muy importante los dos catálogos monumentales que publicó José Ramón Mélida, pero también el trabajo que publicó, que se tituló Monumentos megalíticos en la provincia de Cáceres, que señala la existencia ya de las piedras bamboleantes en Cáceres. En este estudio publicó esta peña que se llama el Cancho que se menea, la llaman popularmente vulgo popular, el Cancho que se menea, que se encuentra en Montánchez. Estos megalitos estarían directamente relacionados con las creencias religiosas de los hombres prehistóricos. Menester es recordar a Marcelino Menéndez Pelayo, que consideró que estas piedras debieron estar consagradas a la adivinación y destinadas, por tanto, a ser utilizadas como oráculos según el número de oscilaciones u otras circunstancias de ellas cuando se pusieran a prueba. Estas fotografías que les voy a poner ahora se encuentran en la de Silla y en el Pradillo de aquí de Trujillo. Aquí tienen otra piedra oscilante o piedra caballera, a la que hace también referencia Estrabón en el capítulo 3 de su obra, cuando habla del promontorio sacro. Hace referencia a unas piedras que allí se veían tendidas de 3 en 3 o de 4 en 4, a las que se hacían dar vuelcos las gentes que allí llegaban. Las prácticas mágicas en piedras oscilantes o caballeras son habituales en todo el occidente, como su nombre indica. Servía para pronosticar el matrimonio a los novios que conseguían moverla. En algunos lugares tenían una función adivinatoria, por lo que fue utilizada en juicios y litigios para averiguar la culpabilidad o la inocencia del acusado, según fuera capaz o no de mover la roca, una práctica que se mantuvo hasta el siglo XIII. Que servía para probar la inocencia del acusado si la hacía avalar y la culpabilidad en caso contrario. También José Ramón Mélida consideró que estas piedras oscilantes estarían consagradas a la adivinación y a servir como oráculos. En Francia, donde las peñas oscilantes se conservaron mejor hasta el siglo XX y donde fueron mejor estudiadas, se consideró que estas peñas tendían a la adivinación y eran unas peñas de la suerte. Por otro lado, tenemos las peñas propiciatorias o de adivinación, como el Cancho Gordo que se encuentra en Belén. Son características estas peñas de las áreas de la antigua Hispania y corresponden a un sustrato lusitano originario del Campaniforme, que se desarrolló a lo largo de la Edad del Bronce y se mantuvo entre los pueblos galaicos, lusitanos y betones, sustrato relacionado con las áreas atlánticas, donde este rito tiene paralelos en Irlanda y en Inglaterra. En España han perdurado hasta nuestros días. El Cancho de Belén, este que tenemos aquí en la fotografía, es un afloramiento con formas redondeadas que se levanta con paredes casi verticales, situado en el centro de un anillo de rocas de menor altura y a unos 10 metros de un abrigo con pinturas esquemáticas. Su parte superior es una gran plataforma plana levemente inclinada hacia el este y uno de los lados del bolo muestra 12 pequeñas entalladuras o cazoletas, aunque no pudieron servir como escalones dado la pendiente de sus paredes. Hasta mediados del siglo XX, los quintos o mozos de Belén que iban al servicio militar ponían en una piedra del río el nombre de la chica a la que querían y la arrojaban a lo alto del gran bolo, encima de esta peña. Si la piedra pequeñita quedaba arriba, se consideraba que conseguirían casarse. Si se caía, indicaba todo lo contrario. Estas interesantes peñas sacras son relativamente raras, pues su número no alcanza el centenar en toda la península ibérica, y en Extremadura solamente hemos encontrado 5.
Cuando digo hemos encontrado me refiero a Martín Almagro, Julio Esteban y Óscar de San Macario, que son los compañeros que me acompañan al campo. Las escasas peñas propiciatorias de Extremadura están todas en la provincia de Cáceres. Aquí tenemos la más conocida, que es la Peña del Burro, que se encuentra en Valencia de Alcántara. Otra posible peña propiciatoria se encuentra en Huertas de Ánimas, que es esta que ven ustedes aquí. Se denomina popularmente el Cancho Pinocho. Se encuentra al norte de Trujillo, en la población, en el arrabal de Huertas de Ánimas. Es una gran peña fungiforme, pero con forma de cabeza humana, pues en un lado tiene una prolongación horizontal que recuerda la nariz de Pinocho, de ahí su nombre. A esta peña iban las parejas de novio a jurarse amor eterno, y se cuenta que en caso de que no dijeran la verdad, crecía la nariz de la peña, lo que la relaciona con las rocas que crecen bien conocidas en el mundo betón. Esta peña se encuentra cerca del depósito de aguas de Trujillo. Es una peña de sacrificio, un altar de sacrificio. En Trujillo hemos encontrado 3 altares de sacrificio, en la Molineta, en las Calderonas y en el Praillo. El altar busca generalmente para sus emplazamientos grandes bolos de piedra, que ha sido trabajada para formar escaleras. Generalmente relacionamos a las peñas que tienen estas escalinatas bien hechas, lo que en consecuencia unas escaleras, de la Edad del Hierro, y las que aparecen en talladuras o cazoletas son de la Edad del Bronce. El altar de la Molineta es un gran bolo con formas redondeadas de unos 4 metros de altura que en su lado oriental suaviza su pendiente y sobre él se han practicado una decena de entalladuras rectangulares que dan acceso a la cima, mientras que en la parte superior de la roca se aprecian 2 concavidades naturales comunicadas entre sí por canalillos que vierten al pie del altar el agua o la sangre que han ido horadando con el tiempo. Este altar ofrece características típicas de los altares del tipo lácara, pero sus escalones rectangulares son más propicios del tipo hulaca, por lo que quizás hayan sido retallados en una época posterior. Estamos hablando de una época ya tardorromana. Una suave rampa rodea la roca por el sur, donde se han practicado unos rebajes que parecen servir como apoyo a una estructura, posiblemente de madera, que llevaba el arranque de la escalera. Ascendiendo, nos encontramos con esta curiosa esfinge, que parece una esfinge, que ha sido trabajada por la mano del hombre, y se encuentra muy cerca del tipo hulaca de la Molineta, del altar de la Molineta. Aquí tienen ustedes otro altar muy curioso, que se encuentra en las Calderonas, en la carretera de Madroñera, en un lateral, donde se ve perfectamente la mano del hombre, las entalladuras. Este corresponde a la Edad del Hierro. Generalmente todos los altares corresponden al Bronce final o la Edad del Hierro. En consecuencia, si bien los orígenes de estos altares rupestres proceden de la Edad del Bronce, los del tipo hulaca perdurarían hasta la Edad del Hierro número 2, cuando es lógico que se tallaran los escalones que parecen haber sido labrados por la mano del hombre. Generalmente se hacían estas entalladuras pues con un material cortante, como por ejemplo las alabardas, como una vez presentaste tú un trabajo de las alabardas, o con piedras de sile, de cuarcita. Ahí tienen ustedes perfectamente, se ven en las fotografías. No hago fotografías tan buenas como las que hace Adolfo, pero bueno, más o menos pueden ver ustedes ahí las escaleras realizadas por la mano del hombre. Ahí tienen un curioso montaje. Y esta fotografía hecha con un dron, donde se ve perfectamente lo que supondría esto para un ceremonial religioso. Estrabón, en el año 64 a.C., escribió sobre los lusitanos y sus sacrificios en su obra Geografía, en el libro 3, capítulo 3. Dice literalmente lo siguiente: los lusitanos eran propensos a realizar sacrificios en los que inspeccionaban las vísceras y venas del animal o persona sacrificada, sin extraerlas del cuerpo, como forma de adivinación. También practicaban una forma de sacrificio humano. Cubrían a los prisioneros de guerra con mantos gruesos. El sacerdote les asestaba un golpe bajo las vísceras y luego interpretaba el augurio según como caían. Además, les amputaban la mano derecha, que luego consagraban a los dioses. Sacrificaban al dios animales, prisioneros de guerra, al estilo de los griegos. También hablan de las piedras sacras Tito Livio, Plutarco, Diodoro, incluso también Plinio.
Y no olvidemos que Abraham quiso sacrificar a su hijo Isaac en una peña sacra, y Abraham vivió en la Edad del Bronce, a mediados del siglo II. Muchísimas gracias, nada más.